Hola muchachas, muy buenos días. Bueno, pues hoy vamos a concluir con lo que es el bloque número 5. Hoy vamos a hablar sobre la huelga. Ya les había yo comentado en la clase pasada, pues que íbamos a analizar lo que eran los antecedentes y cuáles eran las instituciones que básicamente encuentran o se encuentran creadas para la protección del derecho laboral o bien la materia laboral. Eh, Recapitulando un poquito la clase pasada, ay Dios mío, perdón, permítanme, listo. Recapitulando un poquito la clase pasada, pues anteriormente vimos las relaciones colectivas del trabajo, vimos qué es una coalición, qué es, cuál es su finalidad, qué es un sindicato, cuáles son eh, las maneras en las que la Ley Federal del Trabajo clasifica a los sindicatos y vimos, lo que fue el contrato colectivo del trabajo, vimos las diferencias entre el contrato individual del trabajo y pues ahora vamos a ver lo que es la huelga. Cuando hablamos de doctrina, ya les había yo comentado que se habla de la teoría. Aquí nos dice que la doctrina sustenta que la huelga es una sensación concentrada del trabajo por los asalariados. La huelga, a diferencia de la coalición, ¿se acuerdan que yo les había comentado que la coalición era la unión de las personas asalariadas o bien también puede ser los mismos patrones que realizan una suspensión de labores o bien de forma temporal? Y la huelga básicamente es paralizar las labores en su totalidad hasta que las exigencias que se solicitan dentro del pliego petitorio que hacen los asalariados, pues son meramente escuchadas y reconocidas. Con el fin de obligar al empleador, en este caso que es el patrón, por este medio de presión a aceptar su punto de vista sobre los problemas del objetivo de litigio. Lo que les comento, cuando se realiza una huelga, la concentración o el grupo de personas que realiza, en este caso casi siempre se da por parte de los trabajadores. Estos realizan una suspensión de labores de forma indeterminada, a diferencia de la coalición, es que la coalición básicamente tiene una finalidad, tiene una temporalidad. En este caso a lo mejor puede ser nada más un día en lo que se hace la narrativa de las peticiones de los derechos a lo mejor a los que tiene el trabajador. Y la huelga se paraliza en su totalidad. La coalición, a diferencia de la huelga, pues en algunas ocasiones las funciones de la empresa o la institución en la cual un trabajador, valga la redundancia, trabaje o labore, las actividades pueden seguir caminando y a diferencia de la huelga, pues se paraliza todo en su totalidad, perdón. Eh, Aquí establece eh, el tratadista Guillermo Caballenas, establece que la huelga perdón, es la abstención colectiva y concreta del trabajo por los trabajadores, sea un grupo de ellos, por una asociación gremial, o por la mayoría de quienes trabajan en una o varias empresas o grupo de empresas con abandono de su lugar de trabajo, con el objetivo de ejercer presión sobre el patrón o empresario a fin de obtener el reconocimiento de una pretensión profesional o que el propósito de presentar, modificar o crear nuevas condiciones laborales. Pues efectivamente,
Aquí les digo que una huelga tiene como finalidad el poder ser reconocida em, en sus derechos de cada trabajador. También la huelga en algunas ocasiones, pero es muy, muy, muy difícil que se dé una huelga de patrones, porque de cierta forma, pues, se pueden dar. ¿Por qué? Porque también los patrones tienen ciertos derechos al igual que los trabajadores, pero en este caso, pues un trabajador tiene más vulnerables lo que son sus derechos laborales. En algunas ocasiones también son también vulnerados lo que son sus derechos humanos, que lo analizamos en derecho 1, que son los derechos humanos y donde se encuentran consagrados. En este caso, como les digo, la figura de la huelga trae aparejada, primero que nada, lo que es la suspensión en su totalidad de las labores. Por otra parte, pues la tiene que realizar un grupo de personas que luchen o que tengan como finalidad u óptica el que se les pueda en sí mismo reconstruir o valorar lo que es un derecho violado como trabajador. En este caso podría ser que la mayor carga de trabajo, a mayor carga de trabajo, pues un sueldo mejor remunerado, o porque en muchas ocasiones o en muchas eh, empresas o instituciones le cargan más trabajo a los trabajadores por el mismo sueldo. Entonces ahí se les viola un derecho laboral. ¿Por qué? Porque a carga de trabajo, pues tiene que haber un sueldo remunerado mayor. Eh, por decirlo también, las condiciones en las cuales se trabaja en una empresa o en una institución. Que haya todas las herramientas, que haya todo aquellos elementos necesarios para poder desempeñar el empleo o la labor en una institución o una empresa. Eso también es una obligación que tiene la empresa o bien que tiene el patrón para con los trabajadores, porque de cierta forma también tenerlos en condiciones óptimas para poder asimismo, en esto a lo que me refiero con óptimas, condiciones óptimas, es que no corran ningún riesgo laboral. ¿Por qué? Porque cada persona tenemos el derecho de desempeñar cualquier labor siempre y cualquier labor, profesión o trabajo siempre y cuando éste sea digno, remunerado y sea bien visto por la sociedad. Pero también el hecho de nosotros desempeñar una labor, el patrón o la empresa o institución nos tienen que otorgar todos los elementos necesarios para poder asimismo nosotros desempeñar o desarrollar esa labor, ese trabajo o esa profesión, para poder asimismo darle ganancias a la empresa y que la empresa asimismo a mí me pague como trabajador. Aquí se establecen antecedentes de la huelga. ¿Cómo se dan las huelgas? ¿Cómo nacen las huelgas? En la primera huelga fue en el antiguo Egipto durante el reinado de Ramsés III en el año de 1166 a.C. La huelga está asociada a la demanda de mejores condiciones de trabajo, al desarrollo del movimiento sindical y a la expansión del sindicato internacional y en general a la lucha de las clases. Anteriormente, bueno, yo no creo que anteriormente, más bien se sigue dando la lucha de las clases, la lucha porque vivimos en una sociedad meramente clasista. Si tenemos, básicamente, si nosotros tenemos dinero, tenemos poder. Si nosotros tenemos poder, adquirimos dinero. Entonces, yo creo que la moneda es uno de los metales bueno, no es es uno de los metales más importantes y los cuales, pues lógicamente, mueven al mundo. Todo movimiento
se da a raíz de un pensamiento meramente económico. En este caso, pues si nosotros nos remontamos a la antigüedad, pues yo creo que lo hemos visto en algunas ocasiones, en alguna película, en algún video de Face, o un video de YouTube, ¿por qué no? Cuando Ramsés, o en esa época, Ramsés era un gobernador muy opresor de su gobierno. En este aspecto, pues él era lógicamente el rey, él era quien tenía la batuta del pueblo y que decidía quién trabajaba, quién no trabajaba, en qué condiciones trabajaba y si iba a ser eh, pagado por por esta figura que era pues el rey. En algunas ocasiones pues tenía mano de obra que tenían la obligación de realizar lo que a él le diera la regaladísima gana y no les pagaba. No los alimentaba de una forma u otra y pues las condiciones de trabajo eran meramente deplorables. ¿Por qué? Porque trabajaban a marchas forzadas a los rayos del sol, no les otorgaban algún servicio de salud. Entonces era una situación meramente complicada. Es por eso que se da el movimiento de la huelga a razón de que existían miles y miles de personas, en este caso trabajadores, miles y miles de trabajadores que exigían exactamente los mismos derechos. O sea, no había alguien que dijera, es que a mí sí me gusta trabajar así, a mí me gusta que me maltraten, a mí me gusta que no me paguen. O sea, nadie, o sea, hasta la fecha pues nadie nos gusta trabajar sin que nos paguen, nadie trabajamos por el amor al arte. Entonces, se da esta figura de la huelga. ¿Por qué? Porque el grupo de personas o el grupo de trabajadores se reunieron para luchar contra el reconocimiento de un derecho al cual pues tienen de cierta forma el objetivo de cumplirse. Aquí se establece que aunque sus orígenes se remontan en la Revolución Francesa de 1789, en su pleno desarrollo se produce una revolución industrial y la generación del trabajo salariado a fines del siglo VIII y a principios perdón, está chiquita, a principios del siglo XIV. Bueno, en este aspecto, ¿se acuerdan que esto de lo de la revolución industrial, cómo se da y demás, y la revolución francesa la vimos en historia? Estos movimientos básicamente se dan, ya les he compartido esto, pues que se dan por meramente pensamientos políticos y económicos. Son movimientos a lo mejor que traen aparejados cambios y pues se acuerdan cuando les comenté, cuando empezamos a ver lo de la colonización y demás, que en muchas ocasiones llegan a colonizar pues ciertos territorios que ya tenían un establecimiento de gobierno, que ya había un pueblo formado y gobernado y el pueblo pues realizaba de forma libre actividades que también les dejaba un salario o les dejaba alguna ganancia. En este caso, pues los pueblos que fueron básicamente, o los países que fueron gobernados por otras personas, pues cambiaron en su totalidad su fragmentación, toda vez que esta circunstancia trae aparejada una violación también a los derechos que yo les había comentado, que en muchas ocasiones les quitaban las pertenencias, tierras, ganado
y demás a personas que se dedicaban a eso y los obligaran a que trabajaran de forma ahora sí que como esclavos para ese nuevo gobierno. Aquí se establece que en la Nueva España también se registra como primer movimiento huelguístico el que tuvo lugar en la post, perdón, está muy chiquita la letra, en que tuvo lugar en la postrerías de la conquista en la Catedral Metropolitana de México el 4 de julio de 1500. Perdónenme, perdón, se me fue. Tengo mis dedos de salchicha y se me va todo esto. Dios mío santo. Permítanme. Ay, Dios mío. Permítanme y discúlpenme, muchachas, es que se me baja. Porque tengo dedos de salchicha. Bueno, me quedé aquí. El 4 de julio de 1582, en defensa de los salarios de los cantores, eh, los los ministrantes y posteriormente en México independiente también tuvieron lugar suspensiones concentradas de trabajo a partir del año de 1865. Como ven, pues esta figura o estos antecedentes a lo largo de la historia de la huelga, pues a lo mejor eran movimientos que no estaban plenamente consolidados como tal, que a lo mejor era por la época en la cual se daba, pues era más difícil que a estas personas que realizaban algún paro o suspensión de labores, pues se les estableciera o se les restableciera un derecho a los cuales tenía lugar. En este aspecto, en este periodo o en este siglo en los cuales nosotros vivimos, pues es más fácil que se les pueda reconstruir o que se les pueda otorgar el derecho de forma inmediata, de forma más, pues no lo quiero llamar así, pero de una forma más civilizada, porque antes pues los movimientos de las huelgas pues acababan en algunas ocasiones peor de cómo empezaban y pues les agarraban así como que dicen, es que la maestra me agarró idea. No, pues así, hagan de cuenta que era lo mismo. Les agarraban idea a los trabajadores y bien les decían, entonces si no les gusta, pues también se pueden ir por donde llegaron. Bueno, a ver si no se me resbala otra vez. Las primeras huelgas en nuestro país tuvieron el objetivo mitigar las inhumanas jornadas de trabajo y aumentar los salarios de hambre que percibían los trabajadores. El desarrollo del capitalismo produjo que la huelga se considerara como un acto delictuoso. Fíjense lo que les comento. Según puede verse en la disposición del artículo 925 del Código Penal del 7 de diciembre de 1871. Es lo que yo les estaba comentando en unos momentitos atrás, que eso era que la huelga era mal vista, que si tú hacías huelga o si tú te reunías con grupos de personas y realizaban este paro de labores, pues te iba a ir peor de lo que ya estabas a lo mejor tú trabajando y te iba a ir peor. Es lo que dice que aquí, fíjense, que en el artículo 925 del Código Penal del año de 1871 se establecía que la huelga era un acto delictuoso y se le impondría de 8 días a 3 meses de arresto y multa del 25 a 500 pesos a una sola de estas penas puedan, perdón, que, que formen un turbio o un motín. En este caso, pues fíjense,
la huelga era considerada como un delito, que sí, efectivamente, este delito no era un delito meramente grave, como matar a alguien, pero sí era un delito, ¿por qué? Porque casi siempre perturbaban el orden social y pues a quien se constituía o quien realizaba una huelga o como por decir, como coloquialmente se dice, quien alborotaba el gallinero, pues básicamente era quien tenía la mayor responsabilidad. Entonces, ahí se violentaba un derecho también como derecho humano, el derecho a ser escuchado, el derecho a la libre expresión, el derecho de decir que yo estoy siendo objeto de se podría decir, soy objeto de unas condiciones inhumanas en las cuales yo trabajo y entonces yo no puedo ser escuchado, yo no puedo levantar la mano para decir, ok, si yo estoy realizando ese trabajo, si yo le estoy dando a ganar a la empresa, entonces ustedes me tienen que otorgar a mí la seguridad necesaria para poder asimismo a lo mejor perdurar muchísimos años más para darles a lo mejor mayor ganancia a la empresa, cosa, cosa que no se hacía anteriormente. Ahorita en pleno siglo XXI han cambiado muchísimo los pensamientos en cuestión laboral. ¿Por qué? Porque les digo, antes era muy visto que muchas personas, por decirlo así, entraban a una institución de gobierno, hablando de gobierno en específico. Entraban a una institución de gobierno que anteriormente pues eran muy bien pagados esos puestos. Había personas, muchachas que se los juro que, y yo no es por mala onda ni nada y yo no quiero dejar en mal a nadie. Hay personas que yo me encuentro en un juzgado que tienen muchísimos años de experiencia que la verdad yo me sorprendo, pero esa personita entró únicamente con la secundaria a trabajar a un juzgado. Esa personita que entró con la secundaria a trabajar a un juzgado era quien estaba defendiendo o era quien estaba dándole la razón a otra persona en un juicio. Entonces tú te quedas sorprendido. ¿Por qué? Porque ahorita para poder entrar, y yo me cuento, a mí me pasó, que para poder entrar a una empresa, X empresa, tenía yo que tener, yo egresé en el año del 2013 de la universidad y yo tenía que tener para poder así poner en mi currículum, en mi solicitud de empleo y demás, tenía que poner que yo había ganado un premio Nobel de la Paz, que tenía 27 años de experiencia en el ramo que yo pretendía desempeñarme dentro de la empresa. O sea, era una situación completamente ajena a mí, de verdad, y era lo que yo veía. ¿Por qué? Porque yo decía, es que a nosotros los jóvenes, los recién egresados, no nos dan oportunidad precisamente de eso, de, em, pues ahora sí, de trabajar. ¿Por qué? Porque uno sale deseoso de tener aunque sea 500 pesos en su bolsa, porque cuando salí de la universidad, yo con 500 pesos me sentía multimillonaria y ahorita la verdad, pues 500 pesos me los estoy ganando en un día, o hasta más. Entonces, pues es una situación meramente muy complicada porque les digo, en este pleno siglo XXI las condiciones de trabajo son de verdad, son miserables. Eso sí, lo catalogo y lo firmo de esta forma. ¿Por qué? Porque hay personas, les digo, hablando de instituciones de gobierno, y yo creo que en alguna ocasión ustedes a lo mejor han escuchado por una tía, por una vecina, por una abuelita, por una mamá o por un papá, o como sea, que había personas que entraban a una institución, por decir, a una secretaría de gobierno. Vamos a decir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Había personas que entraban de 15, 16 años y se jubilaban de 37, 38 años, cuando ahorita la jubilación es de 67 años. O sea, ¿se imaginan cuántos años tiene que pasar una persona trabajando para que le den una pensión meramente miserable? Y en algunas ocasiones, por las condiciones en las cuales desarrolla su trabajo, pues no son óptimas para que si una persona que tiene 50 años de edad todavía le hacen falta 17 años para poderse jubilar. Entonces, es una situación muy, muy triste. ¿Por qué? Porque de cierta forma en este aspecto ellos quieren, se puede decir, y yo lo veo así, y yo lo digo siempre así, ellos quieren carne fresca. Una persona que ya se va a jubilar no le conviene a la empresa. ¿Por qué? Porque implica un gasto que el patrón o que el empleador realiza. ¿Por qué? Por mantener de por vida a otra persona que desempeñaba un cargo, que ya salió y que le van a seguir pagando. Y estar en en el puesto donde salió esa persona que le van a seguir pagando, emplear a otra persona y también pagarle. Entonces, en muchas ocasiones, lo que ya las empresas están haciendo es que personas que ya tienen bastante antigüedad en una empresa, las despiden así como así. Entonces no les dan la oportunidad. Entrar en un juicio laboral sumamente tedioso. Yo se los firmo y se los confirmo que es una situación tan, pero tan cansada el llevar un juicio laboral. Pero les digo, esa es la mecánica de ahora, los empleadores. Antes les digo, pues veíamos a personas que a los 38, 39 años ya estaban jubiladas. O sea, era una situación así que dices tú, bueno, y hasta la fecha viven las personas ya jubiladas y viven con su pensión. O sea, eso pues no tiene pierde, porque una pensión pues es para toda la vida, es vitalicia, y aparte tú tienes la oportunidad y el derecho de poder asimismo pues dejar un beneficiario de esa pensión. Bueno, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 440 define a la huelga como la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Las huelgas pueden abarcar a una empresa o a varios establecimientos. La huelga debe limitarse al mero acto de suspensión de trabajo. La huelga legalmente existente, es que satisface los requisitos y persigue